al comienzo aislados, tratando como siempre de dar una aplicación para que no sea siempre una visión. Generalmente las clases de física son muy abstractas en el sentido de que a veces se usa mucha fórmula, pero la idea es que quede realmente nosotros, como digo, por el momento, no usamos pues unas mediciones, ¿no? Tenemos un aparataje ahí, sacamos fórmulas para hacer, pero sí tenemos una visión amplia de los fenómenos físicos. Bien, vamos a tener que afinar y probablemente vamos a tener que ver algo más de métodos estadísticos en la reconstrucción de las imágenes. Se está explorando, primero se exploró el desarrollo de los equipos, la parte del hardware, ¿okay? O sea, que desarrollar equipos que puedan ser mucho más rápidos, que den más amplificación. Una vez que se llegó, se aplicó todo lo que es software. O sea, cuando ya pudo ser factible, porque ustedes pueden ver a veces esas reconstrucciones tridimensionales que hay, ¿no? El cerebro se ve así, los huesos ya se ven así, efectivamente. Eso ya es. Pero esos softwares ya se conocían de antes. O sea, cuando yo trabajaba con mi equipito monocorte, ¿no? Ya habían esos softwares. Lo que pasa es que los cortes que alimentaban para hacer eso eran tan gruesos que la imagen no era buena. Entonces, a veces, para fines de propaganda, hacían cortes muy finos, ¿no? Cortes muy finos de pequeñas zonas y eso lo formaban tridimensionalmente. Entonces uno decía, esto puede ser equipo, pero realmente era impráctico porque eran monocortes de 1 milímetro, que era una dosis excesiva para poder hacer los estudios grandes que hacemos ahora. Pero los software ya estaban, ¿me dan cuenta? Entonces, a la hora que se desarrolló el hardware, el software entró con fuerza. ¿Okay? Y ahora se está viendo los métodos estadísticos, ¿no? Entonces, está el orden de las probabilidades. O sea, ya no solamente el software, sino también el conocimiento de la manipulación de las imágenes, la manipulación de los datos, el análisis. O sea, probablemente vamos a tener que tener una clase de matemáticas de un nivel mayor, esa es la propuesta. La segunda, una física de un nivel un poco mayor, y probablemente un nivel estadístico también un poco. Bien, entonces estamos viendo como que claramente hemos visto la parte de magnetismo, electrostática, o sea, ven las cargas eléctricas cuando están fijas, cuando no se mueven, los campos magnéticos, todo tipo de fenómenos magnéticos, pero que como se dan cuenta siempre están relacionados finalmente a la imagen o a un aspecto de él. Ahora vamos a ver el electromagnetismo. El electromagnetismo, desde el punto de vista fundamental, es una de las 4 fuerzas fundamentales del universo. 4 fuerzas fundamentales. Existe lo que se llama la fuerza fuerte, la fuerza débil. Disculpe que está en inglés. Saben que strong es algo fuerte, weak es algo débil. ¿Okay? Esta es la gravitación, que ya la pueden ver. La fuerza de la gravedad es otra de las fuerzas fundamentales del universo, ¿no? Y la fuerza electromagnética. Son las 4 fuerzas fundamentales. Y vamos a ver, a propósito de esto, de hablar de la parte electromagnética, vamos a ver, claro, ellas están con cierta relación, ¿no? Hay una fuerza teórica unificada que une, digamos, estas 4. Ahora, hay una fuerza electrodébil que se divide en la fuerza débil y en la fuerza electromagnética. Cada una tiene ya, digamos, algunas subdivisiones. Bien. Y como decíamos en la primera clase, hablábamos pues, que estas fuerzas han tratado de ser unificadas, ¿no? Han tratado de ser unificadas
cuantificadas, pero no se puede probar. La mecánica cuántica tiene que ver con muchas de estas fuerzas, básicamente con la débil, la fuerte y la electromagnética, pero no podemos involucrar la gravedad. Desde el punto de vista del átomo a nivel atómico y de las partículas subatómicas, la gravedad prácticamente no tiene una influencia. La influencia de la gravedad son las cosas muy grandes del universo, las galaxias, pero no se puede generar una teoría única, que debe haberla, porque el universo es único, ¿no es cierto? No hay un universo paralelo al otro. O sea que el átomo y el universo deberían tener las mismas leyes. La partícula subatómica tiene que tener la misma ley que el Sol, que las estrellas, que la Luna, ¿no? Y aparentemente no se cumple con eso, y esa es la búsqueda de la unificación. Acá tenemos las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. La gravedad es algo digamos que Newton inclusive se sentía un poquito avergonzado. Porque si bien es cierto, dio la ley fundamental, ¿no?, de los cuerpos, de la acción de las masas entre sí, no podía él comprender cómo una fuerza puede darse a distancia y a grande distancia. Yo comprendía muy bien que la Luna giraba en torno a la Tierra por gravedad y la Tierra giraba en torno al Sol también por gravedad, pero las distancias eran muy grandes. Para él la fuerza es todo lo que puede cambiar, la fuerza es todo lo que puede cambiar de velocidad a un cuerpo, o cambiar de su movimiento, o solamente su dirección. Entonces no podía explicar, pero en vista de que no podía explicar, nunca lo cuestionó, ¿no? Y dijo que la gravedad era una propiedad de las masas, ¿no? Que las masas se atraían entre sí. O sea, así como la Tierra nos atrae a nosotros atraemos a la Tierra. Lógicamente que las masas son inmensamente diferentes y la Tierra no siente prácticamente la acción que hacemos sobre ella, pero eso no quiere decir que no exista. Bien, dice, es una fuerza puramente atractiva, ya que dos cuerpos de masa siempre tienden a atraerse por fuerza de gravedad, a diferencia de otra fuerza de la que también se puede rechazar. Hemos visto que las fuerzas magnéticas y electrostáticas, dependiendo del tipo de carga, tienen fuerzas de acción, de atracción y de repulsión. No, la gravedad, generalmente los cuerpos básicamente se atraen, no se repelen. Esta fuerza es la que mantiene los planetas girados, etc. Albert Einstein cambió la física, cambió el concepto que teníamos de la fuerza de la gravedad en su teoría general de la relatividad como la curvatura del espacio-tiempo causada alrededor de un objeto que tuviéramos. O sea, realmente la gravedad para él es una deformación del espacio-tiempo, ¿no? Hay un librito que ha salido que es realmente en los supermercados. Es una serie, pero la primera, el libro cuesta 25 soles, pero el primer libro que está saliendo cuesta 9.90 y dice: el espacio es cuestión de tiempo, así se llama. En los supermercados están teniendo. O sea, ese primer número va a costar 10 soles. Me lo compré, 9.90, ¿no? Y justamente habla acerca justamente la teoría de la relatividad, pero que tiene que ver, o sea, realmente lo que hacemos, hay digamos, una dimensión más, ¿no? Einstein que agrega una dimensión más, ¿no? Y esa dimensión más es el espacio-tiempo. O sea, para él el espacio-tiempo es una nueva dimensión. Y los cuerpos lo que hacen es deformar ese espacio. O sea, deforman el espacio proporcionalmente a sus masas, ¿no es cierto? Entonces, los cuerpos que pasan por ese espacio deformado cambian su dirección. Ese cuerpo piensa que está yendo recto, pero como el espacio está deformado, empiezan a girar. Por eso la Luna gira en torno a la Tierra. La Tierra genera una deformación tal al espacio mismo, ¿okay?, con respecto a la menor masa que tiene la Luna,
Y la Luna, él cree que está yendo derecho, pero lo que está siguiendo es la deformación del espacio-tiempo, como un camino, que es un cambio. Tú crees que está yendo derecho. Por ejemplo, una línea recta es parte de un círculo, ¿no? Cuyo centro está en el infinito. ¿Entiendes? ¿Sí o no? O sea, tú ves así, pero si tú tienes un inmenso círculo, ¿ok? Un inmenso círculo y tomas una pequeña fracción, para ti eso es una línea recta. O sea, tú no sentirías la curva. Si tú caminas por ese camino, tú pensarías que estás yendo recto, porque de acuerdo a las magnitudes no estás tomando en cuenta una nueva dimensión. ¿Ok? Entonces tú piensas que estás yendo derecho, tú sigues derecho para acá, estoy derecho, pero realmente tú eres parte de una curva. Eso es lo que dice Einstein. Nosotros no podemos ver ese efecto, ¿no? Muy bien. Es un problema. Cada vez que yo entro a una librería salgo y me compro un libro de física. Adelante. Adelante, pase. A ver, lo que Einstein decía, hagamos un experimento mental, que usted decía. O sea, ¿qué pasaría si el Sol desaparece en un momento? ¿Okay? Lo que dice, o sea, inmediatamente, o sea, la deformación del espacio-tiempo generado por esta gran masa del Sol desaparecería y los planetas seguirían una línea recta, o sea, ya no seguirían la deformación. Esto, aquí en el esquema, ustedes van a ver algo. En el siguiente esquema se va a entender, en el siguiente creo que lo tengo. Aquí, mira, aquí interesante. Porque en ese esquema algo no estaba muy bien. Acá vamos a ver algo interesante. Cuando desaparece el Sol, ¿ok? La Tierra, dense cuenta que desaparece el Sol, pero la Tierra sigue girando, ¿se dan cuenta? Sigue girando, no cambia. Este está mejor, ¿la ven? O sea, cuando se perdió el Sol, inmediatamente no tomó una línea recta. ¿Ok? ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo? Una onda. Ustedes lo vieron ahí, ¿no? El esquema lo dice bonito, ¿no? Pero a ver qué cosa explica eso. En el otro esquema desaparece el Sol y todo se vuelve recto, pero en este esquema me parece que es más certero. Desaparece el Sol, pero todavía sigue girando. Ahí recién. Teoría de la relatividad. Nada, no está viendo nada. ¿Usted ve la pantalla? Se pone aliada. Ahora, tiene que ir, porque está ahí, no le voy a preguntar, ¿no? Ahora lo. Teoría de relatividad. No existe nada que vaya más rápido que la velocidad de la luz, ni siquiera la acción misma. O sea, si el Sol desapareciera, ¿ok? Inmediatamente no sentiríamos esa desaparición. Tendría que llegar esa señal, esa información hasta la Tierra. ¿Ok? La luz del Sol llega a la Tierra en unos 500 segundos. Más o menos 8 minutos. O sea, si el Sol desapareciera, su acción, esa acción de desaparecer, nos va a llegar con la velocidad de la luz. ¿Okay? Por eso es que en el primer esquema está errado, porque desaparece el Sol e inmediatamente lo sienten los planetas. Este sí es muy buen esquema. ¿Okay? O sea, la acción de desaparición. Entonces, vemos que el plano está deformado, por eso giramos en torno al Sol, porque el Sol ha deformado el plano. Y cuando desaparece, la acción se demora en llegar, lo que demora la luz en llegar a la Tierra. 500 segundos, 8 minutos. Muy bien.
Y por eso es que nosotros vivimos, o sea, nosotros exploramos el pasado del universo, ¿no es cierto? O sea, que una estrella que está a 500 o 1000 años luz o 20.000 años luz, a la hora que llega su luz y lo podemos observar, ya pasaron esos años. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros miramos, o sea, cuando vemos la destrucción de la explosión de una estrella, esa explosionó hace tanto tiempo con respecto a la distancia que tiene a la Tierra y la velocidad que ha recorrido. O sea, si está a años luz, por eso mucho cuidado, años luz es una medida de distancia, ¿ok? O dice, oye, está a años luz no es tiempo, años luz es distancia, ¿ok? Muy bien. Dice, oye, te estoy esperando, hace años luz que te estoy esperando. No, o sea, ese es tiempo, ¿no? Año luz es la distancia, es lo que un año luz es lo que recorrería la distancia recorrida por la luz en un año. Muy bien. Nuevamente tenemos el modelo estándar. Ya cada vez más tenemos que ir adecuándonos a que los electrones, el núcleo atómico está formado inclusive por otras partículas subatómicas, ¿cierto? Ya hablamos de eso. El protón está formado por quarks. Todos los quarks, que son partículas subatómicas, no son iguales. Hay una llamada up y otra llamada down. Cada una de ellas tienen una cierta cantidad de carga eléctrica, ¿no? Sabemos ahora que los electrones son leptones. Sabemos que el núcleo atómico, los protones son hadrones, ¿no? Poco a poco debemos familiarizarnos con eso, porque en el futuro el modelo estándar es el que va a prevalecer, ¿no? Y esto va cayendo. Yo recuerdo mucho cuando se aplicó en el modelo militar, hubo un cambio y se aplicó la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos llega al Perú más o menos en el año 70, más o menos. ¿Okay? O sea, no había teoría de conjuntos, eso de A pertenece a B y que inclusión, no, nadie sabía de eso. ¿Okay? Yo me pasé toda la primaria sin saber absolutamente nada de teoría de conjuntos. Y cuando entré a primero de media, primero de secundaria recién, pero le llegó a todo el mundo, inclusive le llegó a las universidades en ese momento. O sea, se introdujo la teoría de conjuntos. Y luego ahora la teoría de conjuntos se aprende de inicial, creo. ¿Okay? Eso ya es normal para nosotros hablar de teoría de conjuntos. ¿De acuerdo? De la misma manera, el modelo estándar va a ir llegando ahora hasta el colegio, digamos. O sea, cuando ustedes enseñan a sus hijos, ¿no? Se va a decir, oye papá, ¿sabes tú del modelo estándar? Te va a decir, se va a traer, yo sí sé, te vas a decir porque el profesor tenía un enseño. Y ahora debe estar sepultado. A pesar de hablar modelo, dice su nombre, el modelo estándar es una teoría comprensiva que identifica partículas básicas y especifica cómo interactúan. Todo lo que pasa en nuestro mundo, excepto los efectos de gravedad, muy bien dicho, es el resultado de las partículas del modelo estándar interactuando de acuerdo con reglas y ecuaciones. Ya todo lo conocido está en el modelo estándar, menos la gravedad, ¿no? La gravedad no encuentra, o sea, hay supuestamente una teoría que dice que existe el gravitón, que hay una partícula que genera la gravedad, ¿entiendes? Pero todavía no es una teoría. Dice, de acuerdo con el modelo estándar, leptones y quarks son partículas verdaderamente elementales. O sea, ya un electrón ya no puede partir a la mitad de un electrón, ¿cierto? Ya no puedes partirlo. Y a un quark ya no puedes. Acuérdense, el átomo según Demócrito, no se pensaba que era la unidad más pequeña de la materia, ¿no? Y que era la unidad misma, el ladrillo último de la materia. Por eso átomo quiere decir sin división. Él pensaba que era con esas pequeñas partículas se formaba todo el universo, todos los objetos. Hasta después ya vimos de que dentro de él habían otras cosas más. Entonces ya no es algo indivisible, se pudo dividir el átomo. Ahora pensábamos nosotros de que dentro del núcleo tampoco hay algo indivisible. Vemos que
están formados por partículas subatómicas. Ahora, las partículas subatómicas se han sido medidas, existen, ¿no es cierto? Es algo ya palpable, no es una teoría. Las partículas que tienen estructura interna se llaman hadrones. Ok, se den cuenta que los quarks, los quarks y los leptones son todas las partículas cargadas, ¿no es cierto? No tienen estructura interna, pero los hadrones sí, ¿no es cierto? Entonces, un protón es un hadrón. ¿Por qué? Porque todavía lo puede seguir dividiendo, ¿no es cierto? Un neutrón también es un hadrón. Ya lo estamos familiarizando, ¿no? Inclusive yo cuando ya me estoy familiarizando también recién, ¿ok? ¿Por qué? Porque esas son palabras que recién conocemos. Muy bien. Acá nos estudiamos quarks. Bariones cuando están formadas por 3 quarks o 3 antiquarks. O mesones cuando están constituidas por un quark y un antiquark. ¿No es cierto? O sea, no vamos a aprender todo eso. Pero tenemos la idea de que existe un modelo estándar ya de partículas subatómicas y eso empieza a cambiar las propuestas que hemos visto en todo el campo de la física. Las interacciones fundamentales tienen lugar como si las partículas intercambiasen otras partículas entre sí. Interesante, ¿no? O sea que las interacciones de la fuerza fuerte, fuerza débil, tienen lugar como si las partículas que interactúan intercambiasen otras partículas entre sí. Interesante esta parte que vamos a pasar ahora. Esas partículas mediadoras serían los fotones. ¿Ok? Los fotones, o sea, radiación electromagnética, participa en esa interacción de las partículas. O sea, las propiedades son generadas por otras partículas. Adelante. Se está con el pelo mojado. ¿Qué viene usted? Esas partículas mediales serían los fotones en la interacción electromagnética. Los gluones en la interacción fuerte, las partículas W y Z en la interacción débil y los gravitones, aún no detectados, en la interacción gravitacional, pues hablamos de gravitones. Entonces, dice que las propiedades que se ven son realmente intercambio de partículas, ¿no? Ahora vamos a ver que en gran medida ya lo hemos visto cuando vamos a hablar acerca de la radioactividad. Nuevamente tenemos ahí tres grupos, son los fermiones, están formados por los quarks y los leptones, todos ellos son los bosones y este es el bosón de Higgs, ¿cierto? Y fíjense, dentro de los bosones están los fotones que estos generan el intercambio. Cuando hay pasaje, o sea, una propiedad que se ve es una partícula, como por ejemplo el gravitón, que no se encuentra acá porque es puramente teórico. O sea, alguien dijo, mira, debería haber una partícula, así como una partícula que genera masa, que por ejemplo es el bosón de Higgs, que le da masa a todas las partículas, ¿no? Que tienen masa, por supuesto. Debe haber otra partícula, el gravitón, ¿no? que ahí debe estar la gravedad, ahí se genera la gravedad en el cuerpo. Creo que todavía no ha sido bien. Entonces empecemos. Ahí habíamos hablado de la fuerza nuclear débil. Del modelo estándar de la física de partículas, esta se debe al intercambio de los bosones W y Z. O sea, hay una fuerza, lo que se llama la fuerza nuclear, la fuerza nuclear débil. Se ve a través de los bosones W y Z, son muy masivos. El efecto más familiar es el decaimiento beta. ¿Okay? O sea, en cierta medida la fuerza nuclear débil va a explicar la radioactividad, ¿no es cierto? Que ustedes lo van a desarrollar muy bien cuando lleven medicina nuclear, ¿no es cierto? Radioquímicos y fármacos, esa parte. El profesor Bernal se te va a hablar de todo esto. ¿A qué se debe esto? Porque existe una fuerza nuclear que, como es débil, ¿okay? O sea, es pasible de espontáneamente romperse esa fuerza y ver qué es lo que sucede en el núcleo atómico, el núcleo del átomo.
El efecto dice más familiar de esta fuerza débil es el decaimiento beta, o sea que los neutrones, el núcleo atómico y la radioactividad. El decaimiento beta es cuando dentro de un núcleo atómico sale una partícula beta. ¿Y qué es una partícula beta? Es un electrón. ¿Ok? O sea, la partícula beta y el electrón es lo mismo. Entonces, el electrón es un leptón, es igual que la partícula beta, que es un leptón también, porque son exactamente iguales. Solo que cuando el electrón forma parte de la capa electrónica, ¿ok?, del átomo, se llama electrón. Y este electrón, cuando sale del núcleo atómico, se llama partícula beta, pero son exactamente iguales, inclusive tienen la misma carga, solo que se hace esta diferenciación por el origen, o sea, de dónde está saliendo. ¿Okay? Muy bien. Y vamos a usar, y se usan sustancias radiactivas justamente para dar radioterapia, por ejemplo, ¿no? Justamente ayer hablaba con un exalumno mío que trabaja en medicina nuclear y ahorita está haciendo medicina y vamos a conversar, me dice, mire, algo interesante porque tú mismo no te das cuenta a veces, claro, si no estoy en el campo. O sea, la física nuclear tiene una parte de radioterapia. A ver, porque la radioterapia generalmente se hace de manera externa, ¿ok? La braquiterapia te pega también, pero todo es externo, digamos. O sea, no te inyectan nada, ¿ok? O sea, yo por ejemplo, hay el radio 226, que también es radioactivo. Generalmente te ponen agujas, si tienes un cáncer de lengua, por ejemplo, te lo clavan cerca al tumor, ¿okay? Pero generalmente es un acelerador lineal que genera el rayo gamma por fuera. Pero por ejemplo, para el cáncer de cuello uterino se le pone en forma de tándem también, o sea, se ponen unos aparatitos que parecen unas aceitunas y se coloca dentro de la vagina, al costado del cuello uterino. ¿Okay? Eso es radioactivo. Adelante, eso se llama braquiterapia, porque la radiación está pegado al tumor. Hay otra forma de radioterapia donde todo viene por fuera, ¿no? Actualmente va girando a través del cuerpo para que se disocie, digamos, la radiación en varios focos y no se concentre, ¿no? Entonces el tumor generalmente está en el punto de intersección. O sea, cuando esto gira, ¿no?, la radiación se intersecta en el tumor, pero la piel recibe menos, dado que el tubo está girando a medida que va dando la radioterapia, ¿no? Entonces eso se hace. Pero también en medicina nuclear te pueden dar de tomar una sustancia radioactiva, ¿okay? Te pueden inyectar y te la pueden dar. ¿Cuál te la ha de tomar? El yodo radioactivo, ¿okay? Porque las metástasis generadas por un cáncer de tiroides, dense cuenta que las metástasis tienen el comportamiento de la glándula neoplásica que le dio origen. O sea, si tú tienes una metástasis en el pulmón, esas metástasis son de tejido glandular tiroideo, ¿entiendes? Deformado por supuesto por el cáncer te deforma, pierdes lo que se llama la diferenciación, ¿okay? Están ahí, pero tienen el comportamiento mismo de la tiroides, que tiene una avidez grande por el yodo y no reconoce entre el yodo no radiactivo con el yodo radioactivo, ¿okay? Entonces lo que te doy es tomar una cantidad en milicuris, ¿okay? Y al tomarlo se distribuye específicamente en los focos donde hay cualquier tejido que capte el yodo, ¿okay? Puede ser el mismo tumor primario o puede ser también sus metástasis, ¿okay? Y date cuenta de manera natural, porque esa es la lucha continua de los que trabajan ahorita en cáncer. Tratar de dar un quimioterápico que solamente ataque al tumor y no ataque al tejido sano, ¿no? Entonces están haciendo una serie de, ponen sustancias para fijar primero el tumor y después que vaya esa sustancia química a acoplarse a él. Pero la tiroides es ávida de yodo, allá está naturalmente, no tiene que darle nada, pues se le hace. Pero justamente conversaba con él, a pesar de que el yodo tiene un decaimiento de rayos gamma, lo que se utiliza es la radiación beta, porque al estar fijado tan cerca, el rayo gamma no le hace nada al tumor,
¿Ok? O sea, el rayo gamma tiene tanta energía que atraviesa el tumor sin dejarle dosis. ¿Entiendes? Es como cuando tú metes un cuchillo a un bloque de mantequilla. O sea, te pasas, ¿no es cierto? Porque no dejas energía en el medio. Entonces, muy bien, mira qué interesante, ¿no? Me dice, mire, al darle la sustancia, no usamos, o sea, el radio tiene decaimiento gamma, rayos gamma. Los rayos gamma son fotones electromagnéticos, radiación, así como los rayos X, pero mucho más alto. Con rayos X nosotros podemos llegar hasta, en un equipo de rayos X, hasta 120, tomamos hasta 140 kilos de electronvoltios, eso es lo que está ahí. Antiguamente, cuando se trabajaba con radioterapia, con rayos X, acuérdense, hace muchos años atrás, ¿ok? La radioterapia era con rayos X y trabajaban hasta 400 kilovoltios, ¿ok? Con rayos X. Por eso antes la radioterapia era el purgatorio. O sea, cuando ya no había nada que hacer con el paciente, lo mandaban a la radioterapia. Entonces, cuando te mandaban a la radioterapia, ya sabías que, en cambio, ahora la radioterapia cura actualmente. Muy bien, entonces fíjense qué interesante, ¿no? Ese dato que me da, que como está tan cerca, la radiación beta que sale de esa radiación, que es producto de la fuerza nuclear débil, ¿okay? Que sale, esa es la que ataca a los tumores. Muy interesante. Todo se aprende, ¿de acuerdo? Yo por eso cuando converso así con mis colegas, hasta que algo les ha cogido de todas maneras, con la pura persona. Ok, otro ejemplo es la relatividad. La palabra débil proviene de que actúa en un campo de fuerzas que es menor que la interacción nuclear fuerte. ¿Okay? Hay una fuerte, o sea, es en contraposición a esa. Ahora vamos a ver qué es la fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza de la interacción que representa es más fuerte que la gravitación a cortas distancias. O sea, la fuerza débil es débil, pero no tan débil, es un poco más fuerte que la fuerza de la gravedad, pero de menor intensidad que la fuerza nuclear fuerte. Entonces ahí vemos, desde el punto de vista estándar, como debido a esta fuerza nuclear débil salen electrones de algunos núcleos radioactivos, ¿okay? Lo que se llama un decaimiento beta. Entonces, ¿de dónde proviene un decaimiento beta? Porque por supuesto que al salir del núcleo hay un cambio en el núcleo. ¿Okay? ¿Cuál es ese cambio? Fíjense que ahora un protón, un neutrón, es un neutrón no porque no tenga cargas eléctricas. O sea, su carga eléctrica es neutra porque tiene una carga positiva y una carga negativa. Y si un neutrón pierde una carga negativa, se convierte en un protón. Y normalmente sale un electrón que nosotros, como proviene del núcleo, se llama beta, radiación beta, ¿ok? Y un antineutrino electrónico, que es otra partícula que sale, acompañándola a la y un neutrón se va a convertir ahora en un protón. Entonces, dense cuenta que generó un campo, toda situación radiactiva genera en el núcleo un campo. Inclusive el cambio puede ser tan grande que se puede convertir en otra sustancia. Porque si tú cambias tu número atómico, te conviertes en otro elemento de la tabla periódica. ¿Ok? Eso lo van a desarrollar ustedes perfectamente. Desde el punto de vista del modelo estándar, está explicado aquí. Fíjense que tanto el protón, el neutrón tiene quarks, ¿no es cierto? Tiene un electrón, un quarks up y dos down, ¿no es cierto? Luego, cuando supuestamente debido al intercambio W, acuérdense que es una partícula, ¿no es cierto? Eso genera lo que se llama la fuerza débil, genera la salida de un electrón y un antineutrino. Y entonces, ahora, ¿qué cosa queda? Ese neutrón, al perder la radiación beta, o sea, un electrón, se convierte en un protón. Y ese protón tiene quarks diferentes. Tiene dos up y un down, ¿cierto? Desde el punto de vista del modelo estándar. Esta parte no puede explicar, necesitas explicar un tal, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Claro, entonces decaimiento beta. Entonces, ¿qué pasa con el decaimiento beta? El decaimiento beta es solamente un
un neutrón se convierte en un protón, porque un neutrón tiene carga positiva y negativa. Ahora, desde el punto de vista del modelo estándar, esto es lo que sucede, ¿no? Hay una partícula de intercambio de la fuerza débil y eso hace que hay una partícula beta y un aumento, ¿cierto? Bien, entonces el decaimiento beta y algunos aspectos de la radioactividad son debidos a la fuerza nuclear débil, ¿cierto? Fíjense, aparte de eso, a veces hay otros cambios mayores, ¿cierto? Por ejemplo, el molibdeno 99, ¿cierto? El molibdeno 99 tiene un decaimiento beta, ¿cierto? Un decaimiento beta que tiene un tiempo de vida media de 66 horas y se convierte en tecnesio 99. Fíjense, claro, que ahora ya cambió, al tener un protón de más, ¿cierto? Ya cambia sus números atómicos. O sea, cambió, con mucho cuidado, este es el número de masa. ¿Okay? No confundir el número de masa. ¿Qué es el número de masa? La letra A, el número de masa. La suma de protones más neutrones. No confundir. ¿Okay? O sea, a pesar de que estos dos elementos tienen un mismo número de masa, 99, este cambió, dése cuenta, al emitir un beta, al emitir un beta, un neutrón se volvió un protón. ¿Ok? O sea, y al tener un protón más, cambió su número atómico. Fíjense que el molibdeno se convirtió en tecnesio 99. Se llama metaestable porque casi inmediatamente se convierte en estable con la eliminación de un fotón gamma, ¿cierto? Que tiene una vida media, de 6 horas. ¿Okay? Entonces, actualmente, la medicina nuclear, muchos en lo que se llama la gammagrafía ósea, etc., se basa en el tecnesio 99. ¿Okay? Pero dése cuenta que el tecnesio 99 tiene una vida media de 6 horas. ¿Qué significa 6 horas? O sea, cuando tienes una actividad de 100%, a las 10 horas tienes el 50%. A las siguientes 6 horas tienes el 25%. A las siguientes 6 horas tienes el 12%. Y a las siguientes 6 horas el 6%, el 3%, después el 1.5%, después el 0.35% y después casi te quedas sin nada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Muy interesante. Lo que se importa es el molibdeno 99. ¿Okay? O sea, y también en las plantas nucleares no te venden aquí el tecnesio, te venden el molibdeno 99. ¿Okay? Y el molibdeno 99 se está cambiando a tecnesio. Eso es lo que se llama el TOR, se llama la vaca. O sea, uno compra la vaca. Entonces, lo que haces es echar una solución salina y lo que cae es tecnesio 99 y eso se inyecta al paciente. Bueno, nunca está el tecnesio 99 solo, está generalmente con un agente quelante que es el DTPA, que es el antiocitacina. ¿Okay? Pero fíjense el decaimiento cómo cambió, ¿no? Y luego de haber emitido esto se queda con tecnesio 99, digamos, estable, como así, ¿no es cierto? Y el tecnesio 99 tiene un decaimiento beta nuevamente, ¿okay? Solo que ya se convierte en rutenio 99. Bien, pasó del molibdeno al tecnesio y del tecnesio pasó al rutenio, debido a que cada vez que tienes un decaimiento beta ganas un protón y ahí cambias el número atómico. Fíjense que estos tienen el mismo número de masa, pero es por la sumatoria. O sea, date cuenta, antes tenías un neutrón que es un neutrón y un protón menos, ¿ok? Pero después ese neutrón se convirtió en protón porque tienes un neutrón menos, ¿no es cierto? La suma siempre va a ser la misma, pero el número atómico le da el nombre al elemento. ¿Está bien? Muy bien. Un poquito entreverado. Pero ustedes son inteligentes, creo que han captado. Esto para medicina nuclear ustedes lo van a llevar perfectamente, pero ya no están ciegos, pero no ven, ¿no? Y será la radioactividad, ya saben que es debido a eso.
Entonces, la fuerza nuclear débil explica el cargamiento beta y la radioactividad que se usa en energía nuclear. O sea, dentro de todo lo que estamos hablando aquí tiene una aplicación en la generación de la señal o en la radioterapia. La fuerza nuclear fuerte es aquella que mantiene unidos los protones con los neutrones. Y ahí sí tenemos que tener una gran fuerza, ¿no es cierto? Porque si no, imagínense, todo sería radioactivo, todo se estaría, ¿no?, rompiéndose y generando explosiones. Muy bien. Es la forma más fuerte de todas las fuerzas. Esta fuerza permite a los nucleones, los protones y los neutrones mantenerse unidos a pesar de la fuerza de repulsión que existe entre ellos. ¿No es cierto? O sea, todos los protones están ahí. Los protones entre sí, imagínate, tienen la misma carga. Y se repelirían entre ellos. Se abrirían, se separarían. ¿Ok? Por la fuerza electrostática nada más. Pero algo los mantiene unidos, algo los mantiene apachurrados ahí. ¿Cuál es esa? La fuerza nuclear. La fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza se considera de corto alcance, ya que permite que los protones del núcleo se encuentren unidos, por lo que solo afecta al mismo núcleo. ¿Muy bien? Interesante. Según el modelo estándar, la partícula mediadora es el gluón. O sea, ¿quién es el que genera esta fuerza? El gluón, ¿no es cierto? El gluón, que es parte de los bosones. Ahora sabemos, dice que la verdadera causa de que los protones y neutrones no se desestabilicen es la llamada interacción fuerte residual. Esta interacción entre nucleones, protones y neutrones se produce a través de parejas de quark, antiquark en forma de ion. Que acá se puso medio loco la cosa. Bueno, la idea de que ya sabemos cuando se rompe esta fuerza fuerte, tenemos una gran liberación de energía y eso determina estas bombas nucleares, ¿no es cierto?, que pueden ser por fusión, por fisión, etc., ¿no? Entonces, cuando se libera esta fuerza es muy grande. Muy bien. Sí. Sobre la fuerza residual. ¿Perdón? Algo de fuerza fuerte residual. Así le llaman. Interacción fuerte residual. Es un nombre que le han dado. Ahora sabemos que la verdadera causa de que los protones y neutrones no se estabilicen es la llamada interacción fuerte residual. Así le llaman. Un nombre que le han dado. Es la interacción entre protones, entre nucleones. ¿Qué son los nucleones? Protones. Se produce a través de las parejas quark-antiquark. No tiene nada en especial. La fuerza, resumiendo, ¿qué es la fuerza nuclear fuerte? Es aquel que mantiene unido el núcleo. Son todas las partículas del núcleo unidas entre ellas. Y a lo que queríamos llegar es a la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. En este tipo de fuerza donde se lleva a cabo la participación de cargas de repulsión y atracción, las cuales hacen que exista un flujo de electrones. Se da la combinación de la fuerza eléctrica y la fuerza magnética como se suma. La fuerza que se realiza a través de fotones es responsable del mantenimiento de los electrones, de los protones en un átomo y manteniendo los átomos dentro de una molécula. Eso lo podemos ver nosotros cuando hacemos las combinaciones químicas, ¿cierto? O sea que debido a las capas cuando se unen, ¿cierto?, que puede ser un enlace iónico, etc., ¿ok?, están dadas por estas fuerzas electromagnéticas. El agua, ¿por qué está unido el agua? ¿Por qué? Porque los hidrógenos están pegados al oxígeno por una fuerza electromagnética. Muy bien. Las partículas dicen fundamentales interaccionan electromagnéticamente mediante el intercambio entre partículas cargadas. Ya lo hemos visto eso. La electrodinámica cuántica proporciona la descripción cuántica de esta interacción que puede ser unificada con la integración nuclear débil según el modelo actual. Por eso al comienzo vimos en el esquema que hay lo que se llama la fuerza electrodébil, ¿no es cierto? Algunas la ven de manera conjunta y otras la ven de manera separada. ¿Okay? Nos dicen, no, la fuerza electrodébil está formada por la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil. Dense cuenta que el decaimiento beta está dado por una partícula cargada. Entonces digamos que de algún modo hay una interacción electromagnética ahí también. Hace, en los tiempos de Oersted, vivía y hacía sus experimentos, el profesor de física,
famoso oeste, se cuenta que un día que estaba él justamente ratificando a sus alumnos que hasta el momento no habían podido encontrar una relación entre no habían podido encontrar una relación entre el campo magnético y el campo eléctrico, o sea, que se pensaban que eran cosas diferentes, aunque sospechaban de que alguna cosa en común podrían tener, ¿no? Y parece que él, justamente cuando estaba haciendo un experimento, mostrando que esto era así, entonces lo que generó fue un experimento parecido a este, ¿no? Lo que van a ver aquí en el proyector es una brújula, y lo que pone ahí ahora es un cable conductor, y cuando la chica baje va a hacer pasar corriente, ¿ok? Entonces, él decía, si es que hay una relación entre fuerza eléctrica y magnética, la brújula debería alinearse con el cable, ¿no es cierto? Porque decía, si acá hay una fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Esa fuerza eléctrica debe tener algo así como un polo, y la brújula que está ahí debería alinearse con la corriente, con ese cable. No sé por qué lo ponen ahí. Ese era yo cuando era joven. A ver, vamos a repetir. A ver, en la pantalla hay que mirar. Esto lo he bajado a YouTube, por eso no se ve. Fíjense, esa es una brújula. Y ahí pone el cable. Ese es un cable conductor, donde va a pasar corriente. Entonces, cuando cierra ella, hace pasar la corriente. ¿Okay? Entonces dice, van a ver ustedes que no hay ninguna relación. No se va a mover la brújula. ¿Okay? Vale. Dice que Oersted era un físico inteligente, pero manualmente no tenía, era un poquito torpe para hacer experimentos, o sea, no tenía esa habilidad manual, no quiere decir que es un tonto, sino sencillamente hay gente que tenía habilidades manuales y todo. Entonces, generalmente sus experimentos le salían un poco chuecos o no funcionaban, esas cosas que te pasan cuando quieres hacer una presentación y no te carga. ¿Qué pasó? Que descuidadamente, en esta parte vamos a poner acá, descuidadamente, no sé si acá viene el pata que aparece. A ver. Está contando la historia que yo conté, porque por hablarles, está la cara de este pata. Está mirando otra parte, está escuchando la frase. Ajá, descuidadamente en un momento puso, en vez de ponerlo de manera perpendicular, lo puso paralelo. ¿Entiendes? En un momentito, a ver, repite, y en vez de ponerlo así, lo puso así. Y cuando jaló la persona, se movió. O sea, delante de todo, que él estaba demostrando que no había ninguna relación, en ese momento demostró que sí la había. ¿Ok? Entonces, me parece que dijo como que algo ha fallado, ¿no? Váyanse nomás a su casa. Y lo primero que hizo fue ponerse a estudiar ese fenómeno, ¿no? de manera casual, ¿no? Ahora, en todo momento debe haber una interacción. Cuando hay movimientos de carga, o sea, cargas eléctricas moviendo, debe generarse un campo magnético alrededor. Pero, ¿por qué no se movió? No se movió por la regla de la mano derecha. O sea que el campo tenía una forma diferente. ¿Te das cuenta? Esta es la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? Si esto va para acá, esta es esta dirección. Y esta es la dirección de la corriente, ¿no es cierto? Si la dirección de la corriente es otra, es así, ¿no es cierto? La regla de la mano derecha. Entonces, las líneas de fuerza eran concéntricas, ¿ok? Eran concéntricas. Por eso es que cuando lo puso perpendicular, no podía moverse, porque la brújula, si que yo le hubiese puesto otro eje, sí se hubiera movido. Acuérdense que estaba en un solo plano, estaba aquí. No se movió porque no podía moverse, pero sí sintió la fuerza. ¿Entienden? No podía, ¿no?, seguir las líneas de fuerza del cable, ¿no?
puso así, no podía hacer esto, pues lo único que podía hacer es esto. No podía hacer esto. Si hubiese podido, la brújula se hubiese puesto justamente tangencial a la línea de fuerza generada por esa carga. Entonces y ahí ya sacó y dijo, sí hay una relación entre cargas eléctricas en movimiento. ¿Qué es una carga eléctrica en movimiento? Es una corriente, ¿no? Y la corriente tiene una cierta intensidad. Muy bien. Entonces ya había habido alguna relación de alguna relación de campo magnético, por lo menos estático, y había una ley que se llamaba la ley de Biot-Savart, que es esta que relaciona el campo magnético con la intensidad de corriente. Entonces Ampere, que es el que finalmente termina y da esta fórmula casi incomprensible, que es casi lo mismo, estamos multiplicando la intensidad de corriente por una constante especial, y eso me genera un campo magnético. O sea, el movimiento de las cargas genera un campo magnético. Y Tenancio de intervención estableció en Bench una relación general entre dos magnitudes, sea cual sea la forma del conductor, porque circula la corriente de intensidad I, ¿cierto? Entonces, una relación del campo magnético. Entonces tenemos esa que es una sumatoria, dense cuenta que sigma ahí es una sumatoria de cargas eléctricas que están girando, o sea, y hay una relación de la intensidad. Dense cuenta que cuanto mayor intensidad de corriente pasa, hay una relación directa entre el campo magnético. Cuanto hay más intensidad de corriente, hay más campo magnético. Entonces, eso es lo que diferencia en un resonador magnético un campo de 0,5 Tesla, de 1 Tesla o de 1,5 Tesla. Lo único que hay que hacer es pasar más corriente. Es evidente que un campo de 0,5 tiene otros condicionamientos en hardware, ¿cierto? Pero tú que lo compras así. Pero el vanado debe ser mayor, ¿no es cierto? Es un cable conductor, nada más, es un cable conductor, y uno le pasa la corriente. Para que sea 1,5 Tesla, tienes que ponerle más corriente y tienes un campo más amplio. Abajo lo que están viendo es justamente las líneas de fuerza que se forman a partir de una corriente. Lo que están viendo justamente es cómo finalmente llegan a esa fórmula, que es la misma, una forma diferente. Finalmente lo que tenemos es la intensidad de corriente multiplicada por un constante de proporcionalidad o permeabilidad, etc., ¿no? Pero la idea es clara. Una intensidad de corriente genera líneas de fuerza de campo magnético harmónico. Muy bien. Esa es la ley de Ampere. De hablar. ¿Qué cosa es el ampere? ¿A qué es igual el ampere? ¿A cuánto es igual un ampere? Sara tiene que saber. Un amperio es un coulomb por segundo. Dense cuenta que los equipos que van a comprar ustedes de rayos X, ¿okay? O sea, tienen una determinada carga. Dice, oye, ¿de cuánto es esto? Es de 250 miliamperios, este es de 500 miliamperios, ¿no? O sea, una de 1000 miliamperios es de 1 amperio. ¿Qué significa? Que por donde está el filamento puede pasar hasta 1 amperio, o sea, un coulomb por segundo. ¿Okay? Es una cantidad de corriente que pasa por unidad de tiempo. Ese es un amperio. ¿Okay? Por eso nosotros usamos el miliamper segundo. Nosotros usamos miliamper segundo, que sería una cantidad de corriente. Acuérdense que un amperio es la velocidad de la corriente, o sea, cuánto pasa, ¿cierto?, por unidad de tiempo. Entonces, o sea, un amperio segundo, ¿cuánto sería? La carga de un coulomb. Porque si es un coulomb por segundo, en un segundo, quiere decir que ha pasado una carga de un coulomb. ¿Okay? Ese es un amperio. ¿Okay? Pero fíjense que aquí hay una nueva definición de amperio que la puedo ver
utilizando las propiedades electromagnéticas. ¿Okay? Dice, el amperio es la intensidad de una corriente constante que manteniéndose en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita de sección circular despreciable, o sea que debe ser muy delgadito, ¿no? Porque habla de la sección circular despreciable, y situados a una distancia de 1 metro uno del otro en el vacío, produciría una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. O sea, dense cuenta que aquí el amperio ya no está dado por la cantidad de corriente que pasa por una sección. Eso sería un amperio. Si no está dado, aquí es un amperio por la fuerza magnética que genera, ¿no es cierto? Entonces es otra manera. Fíjense, dense cuenta que estos señores de las empresas eléctricas, si quieren medir la intensidad de corriente, pues ya no le pueden poner el multitester pues cuando está pasando, ¿no? O sea que cantidades grandes de corriente, ¿no? En los cables de alta tensión, no le pones un multitester para medir, pero tienen que medir. ¿Cómo lo hacen? Es una cosa que parece una tenaza y que se une así. O sea, está la corriente acá, está el cable y ellos ponen así, sin tocar. ¿Okay? Entonces ellos miden la corriente. ¿Y cómo lo miden? Con el campo magnético. Ustedes lo van a ver ahí, ¿no? Bueno, yo no lo he visto en imágenes, digamos. Se lo hice en la medida porque me pones a pensar cómo va a medir la corriente del pato. Antes de llegar ya. Pues, claro, debido a las migraciones, han visto, cuando tú te ibas de viaje, tú ves pasarte los cables de alta tensión por zonas desoladas. Acá en Lima mismo. Acá en Lima, pues los cables por acá, que pasan por esta zona de Condería, porque una vez fui por ahí a visitar a un amigo, íbamos conversando en la universidad y se sentía la corriente, al pasar así, ya pasa, pero la gente ha ido por ahí, ellos eran chacras, ¿no? Y luego se urbanizó. Entonces, por eso de vez en cuando hay un pata que está construyendo su casa solo, ¿no? Y no viene electrocutado, ¿no? ¿Por qué? Por los fierros de construcción, ¿no? Entonces ellos vienen con su fierrito y ya hoy día voy a levantar un piso más a mi casa, ¿no? Les pone esto, casi ni toca al cable de tensión. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver acá. Entonces, inclusive la definición de amperio, acá está haciendo nuevamente el experimento de Oersted, donde vemos que la carga se alinea. Nuevamente está dando la explicación, esa línea es la intensidad de corriente y esas son las líneas de fuerza de campo magnético. Es más intenso más cerca al cable y es menos intenso cuando están más lejos del cable, por eso estos vectores son más pequeños, ¿no? Bien. Y está midiendo la fuerza que una carga puede soportar, ¿no? Dentro de un campo magnético. Y luego va a aparecer otro paralelo. Entonces ahí genera una fuerza de atracción, dependiendo de la dirección, ¿cierto? Una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. ¿Okay? En este caso, una fuerza de repulsión. Bien. Entonces aquí vemos justamente dos conductores abajo que ahorita están sin energía, pero aquí le vamos a poner una carga de electricidad, va a estar pasando por ambos y ahí se ve. Entonces esa fuerza, dependiendo de la fuerza, yo puedo medir la cantidad de corriente que está pasando. Es directamente proporcional a la cantidad de corriente. Y el campo magnético, esa fuerza que se genera, proporciona al campo magnético, y el campo magnético proporcional a la intensidad de corriente. Muy bien. Entonces viene la pregunta lógica. Efectivamente, había una relación entre cargas eléctricas en movimiento y campo magnético. Y entonces, a partir de ese momento, dijeron, entonces debe haber una relación entre campo magnético y cargas eléctricas. O sea, si yo puedo generar un campo magnético a partir de una corriente, ¿podré generar corriente a partir de un campo magnético? Se pusieron a chambear los físicos y hacían inventos y todo ahí, ponían sus
soldados, les hacían cosas y no les ligaban, ¿cierto? No les salía, ¿no? Entonces, por eso en el 820, el propio de Oersted, de los efectos magnéticos causados por la corriente eléctrica, creó un gran interés en la búsqueda de los efectos eléctricos producidos por campos magnéticos en la llamada inducción electromagnética, descubierta por Faraday, ejemplo, casi simultáneamente de manera diferente. Ampere había malinterpretado los experimentos porque buscaba fenómenos eléctricos causados por campos magnéticos estáticos. Interesante. Por eso no le ligaba. ¿Ok? O sea, él quería a partir de un campo magnético estático, por cierto, con un cable, le ponía un imán, o sea, y medía y no pasaba con él. ¿Por qué? Porque trabajaron con campos magnéticos estáticos. Ahora, los experimentos de Faraday y Hertz mostraron que una corriente eléctrica podría inducirse un circuito mediante un campo magnético variable. Lo mismo, porque una carga eléctrica estática no genera campo magnético. Mucho cuidado cuando hacen el efecto ese de los pelos que se ponen acá y con las partículas de papelito. Esas son fuerzas electrostáticas, no son fuerzas magnéticas. Mucho cuidado, se confundir. O sea, cuando ustedes así y agarran los papelitos y los pegan, esas son fuerzas electrostáticas. ¿Por qué? Porque generalmente entonces el lapicero es plástico, al momento de rozar, pones de un lado las cargas positivas y pones del otro lado las cargas negativas y tú induces lo mismo en el papelito y por eso las cargas se pegan. Es electrostático. Mucho cuidado. Pero entonces te veo, lo que se quería generar es una corriente. O sea, algo electrones que se muevan. Eso es lo que se buscaba con los campos magnéticos. Sí funcionaba con los campos magnéticos variables. Los resultados de estos experimentos llevaron a la ley conocida de inducción de Faraday. Esta ley señala que la magnitud de la fuerza electromotriz inducida por un circuito es igual a la razón del cambio del tiempo del flujo magnético a través del circuito. Esto lo explica ¿no? Cuando uno lee así, por eso yo siempre voy a la imagen. Esa es de formación profesional. Todo lo queremos ver. Bueno, pero ahora también eso domina el mundo. Dice, oye, ese pata me metió un puñete, sí, pero está el video, ¿no? Ya la palabra del ser humano ya no vale. Ya, el testigo ya no vale. ¿Puedes creer? ¿No? Bueno, eso también es porque ya nadie quiere ser testigo, ¿no? Porque te bajan, así como el pobre muchacho que lo han matado, ¿no? O sea, por figurete, porque empezó a hablar, le dio suave nomás, caleta, pero y ese pata no tiene nada que ver, lo que pasa es que ese es el mensaje, ¿entiendes? Así que a partir de este momento todo el mundo está calladito, ¿eh? Todo el muchacho no estaba metido en la vaina, no era un operador. El pata era el que programaba las vacaciones, que traía las sembrinas. Che, qué pena que lo han matado, quería conocer lo que me consigo. A la tilsa, me la trae a la tilsa, ¿qué importa con celulitis? Muy bien, ahora vamos a ver esta última cosa que me parece. Esta le señala que la magnitud de la fuerza, la fuerza inducida en un circuito es igual a la razón de cambio en el tiempo. Claro, es un rey de cambio del flujo magnético a través del circuito. Eso lo vamos a ver más bonito, pues. Si no se quedan dormidos. No sé si lo tengo acá. Acá hay una carga eléctrica que se llama la fuerza de Lorentz. O sea, una carga eléctrica que se desplaza dentro de un campo magnético. Es un línea de fuerza de campo magnético. Pero fíjense ahí, acá veo, vean, este es un imán, pero fíjense cómo en la zona de los polos hay mayor fuerza magnética. Y ese es un circuito cerrado, un cable conductor. Fíjense. Mira, aparecen los vectores de fuerza. Cuando se detiene, desaparecen. ¿Se dan cuenta? Y cuando se mueve, aparece. O sea, ¿eso qué significa? Que está corriendo, habiendo una corriente. ¿Okay? Hay una corriente ahí. ¿Se dan cuenta? Eso lo pueden hacer en casa. Si es un imán grande, le ponen un cable conductor, póngalo un foquito, porque si no, no van a saber si está. Le pongo un foquito esos pequeñitos, de linterna pequeñita. Le ponen ahí y lo mueven. Mientras lo mueven, va a prenderse el foquito. Cuando se quedan quietos, ya bueno. Por eso dice que la corriente inducida
depende del rate de cambio de flujo de línea de campo magnético sobre el cable. Por eso, solamente cuando hay movimiento, solamente genera ahí corriente. Cuando ya no hay movimiento, ya no hay corriente. ¿Sí? Muy bien. Hay un experimento un poco más claro que hace un ratito. Ahí tenemos un devanado de conductor, un cable conductor. Y dice que cada vez que introduce el imán hay un movimiento de cargas. Está pasando cargas por ese cable que está ahí, está pasando cargas eléctricas, hay una corriente. Dice que hace un rato puso el lado violeta que se ve ahí, debería ser rojo, porque tiene esto cambiar, ¿no? Entonces, cuando lo sacas se va para este lado. A ver, está poniendo el lado verde, ¿no? Ahora pone el lado violeta, se va para este lado primero y cuando sale se va para el otro lado. ¿Sí? O sea, la dirección de la corriente cambia. Cuando va a un sentido, la dirección de la corriente va para acá. Cuando lo saca, y así sucesivamente. Cuando cambia la polaridad del imán, también cambia la dirección cuando se dice. Muy bien. Y ahí no hay pilas. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que tiene pilas es el multitester. El multitester solamente está contabilizando las cargas que están pasando por la corriente. O sea, esto no es un aparato con pilas. O sea, la carga eléctrica está generada por el movimiento del imán. Ahora, dense cuenta que la energía no se crea ni se destruye. Dense cuenta que la persona está moviendo, está usando una energía mecánica. Y esa energía mecánica se está transformando en energía eléctrica a través de la inducción electromagnética. Es lo mismo para que vean que es exactamente lo mismo, ¿no? Ponen en ese sentido, para un sentido, o sea, el movimiento es el que genera las cargas eléctricas. Muy bien. Bueno, luego vino Maxwell y trató, siempre se cuenta que hay una idea de buscar la unificación, ¿no? Por eso Maxwell da sus famosas ecuaciones, y si la vemos ahí entendemos que ¿no? O sea, pero es que las matemáticas es el lenguaje físico. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. O sea, ¿cuál es la importancia del lenguaje físico? Porque el lenguaje físico, matemático, hace de que tú puedas descubrir cosas sin hacer experimentos. Porque ya tu fórmula, claro, tu fórmula no la hay de la cabeza, tu fórmula es producto de la experiencia. ¿Entiendes? O sea, los elementos tienen relaciones matemáticas de acuerdo a la experiencia. O sea, a nadie se le ocurrió, no, los cuerpos van a caer a partir de hoy día a 1.8 metros por segundo. No, se midió, por eso es que G tiene ese valor, o sea, experimentalmente. ¿Okay? Entonces ya tú no tienes por qué estar soltando cosas para saber con qué velocidad va a caer. Para eso son las matemáticas, ¿cierto? Tú predices matemáticamente. Y cuando tú eso lo unes matemáticamente a otra cosa, los números te pueden dar conceptos que tú no los tenías antes, independientemente de los experimentos. Bueno, vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, sus ecuaciones. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 ecuaciones, realmente fueron 20 al comienzo, que describen por completo los fenómenos electrónicos. La gran conclusión de Maxwell fue reunir estas ecuaciones largos años de estados experimentales debido a Coulomb, o sea, a la ley de Coulomb, a la ley de Gauss, a la ley de Ampère y la ley de Faraday, y otros introduciendo los conceptos de campo y corriente, de desplazamiento, unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto: el campo electromagnético. O sea, finalmente él dijo, miren, los campos eléctricos en movimiento generan campos magnéticos, y los campos magnéticos en movimiento generan campos eléctricos. Muy bien. O sea, la primera describe, esa que está ahí, que no nos interesa, que toda la vida ya no vamos a olvidar, ¿no? Pero eso qué significa, la ley de Gauss, ¿no es cierto? Que habla de los conceptos puramente magnéticos, ¿no? A las cargas en reposo. La primera describe cómo es el campo eléctrico debido a las cargas en reposo, la ley de Gauss.
La segunda traduce la forma matemática la posibilidad de separar los polos magnéticos, eso lo vimos en la clase anterior. La ley de Gauss del campo magnético es equivalente a un por los polos magnéticos no existe. La tercera expresa en términos de campos magnéticos y corrientes eléctricas el circuito de Oyster. O sea que la implicancia, la generación de campos magnéticos a través de corriente. Esa ecuación ahí indescifrable. Y la cuarta, al contrario, ¿no? El aporte de Faraday. O sea, al revés, la generación de cargas eléctricas o de corriente a partir de campos magnéticos en movimiento. Estas son las ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? Y mire qué interesante. Vamos a ver este video. Cuando lo vi, por eso la ciencia es. Ustedes ven ahí las constantes gravitacionales, la constante electromagnética o eléctrica y la constante que se usan en el magnetismo de los polos magnéticos. Solamente descartamos la primera y fíjense, ahí ponemos las dos, la eléctrica y la magnética. La dividimos. También esto, polo con polo se van, quedan metros cuadrados por segundo. Y si nosotros le sacamos la raíz cuadrada a eso, ahorita va a aparecer ahí la raíz cuadrada. Ya ve, raíz cuadrada. Bueno, saca la raíz cuadrada. Y que nos quiere sorprender. Ajá, 3 por 10 a las 8 metros por segundo. ¿Qué es eso? La velocidad de la luz. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y eso es muy interesante porque no me entiendo, o sea, ¿qué tiene que ver? Y la luz, mira, ahí va la explicación. ¿Qué cosa es la luz? Realmente la luz es una onda electromagnética. Solamente uniendo desde el punto de vista matemático, por eso. Pero ese punto de vista matemático tiene un respaldo experimental. De tal suerte que cuando juntas los números te sale una cosa así y después dices, pero esto es la velocidad de la luz. Entonces ya te va diciendo, oye, sabes que acá ya. Por eso muchas veces la ciencia está por delante de la tecnología, lo dijimos al inicio. A veces la tecnología está delante de la ciencia y a veces, en tu caso, antes de poder medir la velocidad de luz, antes de saber que la luz es un fenómeno electromagnético, desde el punto de vista científico ya lo podemos decir. Y después de un tiempo, con la técnica, podemos comprobar que eso efectivamente es así. Bueno, esto lo van a desarrollar, que es un dispositivo electromecánico, que es un generador eléctrico. Un generador eléctrico, eso lo pueden leer. Y en la práctica, espero que tengan dificultad para hacer la práctica. ¿Ok? Ahora las aplicaciones. ¿Y qué aplicación tenemos? O sea, que nosotros podemos generar a través de un movimiento mecánico electricidad, y eso es lo que hacemos en una hidroeléctrica. O al revés, ¿no? Con campos magnéticos podemos generar algún tipo de movimiento, ¿no es cierto? Como una licuadora, un ventilador. Lo único que hay ahí es un devanado, un cierrito que hay es un devanado que hace pasar la corriente. Y esos cambios generan un movimiento mecánico, ¿no es cierto? Entonces hay distintos usos. En una hidroeléctrica hay como unas palas que hacen caer el agua, que finalmente es energía potencial y después energía cinética cuando cae, y eso mueve unas turbinas. Esas turbinas están yendo a unos imanes, ¿no es cierto? Ese movimiento genera un movimiento de cargas magnéticas que al estar unidas a un cable conductor le induce la corriente, que es la corriente que viene y llega acá, ¿no es cierto? Hay otra, esa es una central hidroeléctrica. Hay otras que las hacen quemando, ¿no es cierto? Eso es otra forma, ¿no es cierto? Quemando carbón o petróleo, ¿no es cierto? En este caso estamos generando con la electricidad que da la batería, que hace pasar la corriente, y los campos magnéticos estamos generando un movimiento, ¿no? Aquí estamos cambiando la dirección de la corriente para mantener una u otra dirección, ¿cierto? Lo mismo, entonces un talado, exactamente lo mismo. Entonces pasar corriente le induce un cierto campo magnético
que al encontrarse con un campo magnético de un polo contrario lo repele, por eso genera movimiento. Pues cambia la dirección y así sucesivamente genera un movimiento solamente entre la relación de tu campo eléctrico y un campo magnético. Ahora, yo puedo usar, eso es lo que están haciendo las propagandas de la bicicleta, de tu vas, ¿no? Que prende los focos, ¿has visto esa propaganda? Debe ir no sé dónde, si vas y empiezas a mover y se prenden los focos, ¿no? Estás moviendo, cuando la energía mecánica genera que se mueva el cable conductor a través de la línea de fuerza. En este momento, las líneas de fuerza son las líneas, la corriente que está pasando a través de las líneas de fuerza. ¿Okay? Y esa te genera corriente, o sea, el movimiento genera energía eléctrica. Esto es lo que es una hidroeléctrica. ¿No? En el primer caso era algo que podías moverlo mecánicamente, lo movías, ¿cierto? Pero como está atravesando líneas de fuerza y se están cambiando las líneas de fuerza con respecto al conductor, le induce una cantidad de corriente. Lo mismo era pues esas vitrolas antiguas, ¿no? Lo que tocaban es una. Entonces tú movías así y lo que generabas era, porque tenía que ser controlado, no era una cuerda mecánica, lo que era una cosa electromagnética, que estaba una carga porque tenía que moverse a cierta velocidad, ¿cierto? En esa época los discos de carbón, ustedes ya ni saben qué es eso, el vinilo, ¿saben lo que es el vinilo? Es un disco de 45 revoluciones. ¿Ya no has visto un tocadisco alguna vez? De la abuelita, ahí se ha montado el tocadisco. Entonces esas son las modernas, porque son de 45 revoluciones. Y de 33 eran los long play, o sea, los grandes. Pero los primeros que salieron fueron los de carbón. O sea, antes los discos eran de carbón. Y esos discos de carbón iban a 78 revoluciones. Yo todavía vi un disco que se partían. O sea, tenías que sacar el disco hasta que ponerlo así, sacarlo y guardarlo, porque se quebraba. ¿No? Claro, te das al suelo, se acabó tu disco. Después salieron ya los de vinilo, lo puedes tirar. Entonces, cuando ponías la agujita ahí, entonces ahí ya estabas viendo tú dónde está la hembra, ¿quién va a sacar a bailar? ¿No? Ahí está, ya empezaste. Ya se acuerdan. Muy bien. Vamos a pasar rápido esto. Estator y rotor. A ver, vamos a ver esa aplicación. El estator y rotor, o sea, inclusive yo puedo generar sin tocar al rotor movimiento. Vamos a verlo acá directamente. Es un estator. El estator justamente lo usamos en los tubos de rayos X. Acuérdense que el tubo de rayos X está al vacío, ¿okay? Porque no debe haber gases, ningún tipo de gases dentro, porque si no generaría ahí una serie de elementos dentro, y los electrones deben viajar en el vacío, ¿no? Para que no se choquen contra nada y choquen directamente con el ánodo, ¿no? Entonces los primeros equipos tenían lo que se llama el ánodo fijo, ¿cierto? O sea, estaba fijo ahí, como caía en el mismo punto, se malograba, y ya en el punto se difuminaba la imagen. Entonces no, hay que moverlo, entonces generaba una corona. Entonces ahí está el estator. El estator son los campos magnéticos generados por electricidad que inducen un movimiento al rotor, ¿no es cierto? Acá lo tenemos, y eso está fuera del tubo, ¿sí? O sea, el rotor está dentro del tubo, al vacío, y a través del vidrio el campo magnético aparece. Los campos magnéticos no se los puedes parar, pues hasta acá no llega el campo magnético, tú lo puedes delimitar, pero los campos magnéticos no los puedes parar, así que a través del vidrio pasa, ¿cierto? Es el vidrio, el rotor adentro. Vamos a ver unos ejemplos de rotor y estator. Ahí, por ejemplo, tenemos un estator, que es el que genera campo magnético, y eso lo que le va a poner es el rotor, ¿cierto? Lo va a colocar, obviamente ahí tiene una bombillas, ¿cierto? Es una rueda de bombillas.
para que pueda seguir girando con libertad. Lo pone ahí. Ahí te lo. Y de acuerdo a la cantidad de corriente, tú puedes aumentarle la velocidad. Puedes ir a 1000, 2000 revoluciones por minuto, 3000, 6000 revoluciones. Los electrones. Esto es un rotor en cualquier equipo, puede ser un ventilador, podría ser un taladro, ¿no es cierto? A ver, veamos. Ya en un equipo adolescente. Fíjense cómo empezamos. Casi no se nota el movimiento, ¿no? Es tan centrado. Que a veces está moviendo. Hay un gran movimiento. ¿Okay? Acá tenemos el estator y el ánodo giratorio sería, ¿verdad? ¿Cierto? Hasta 6000 revoluciones por minuto, generando una disipación de calor. ¿Okay? Muy bien. Ahora espero que lleguen nuestros amigos chupitas. Vamos a ver las diferencias entre el circuito eléctrico y el electrónico. Nada, la diferencia que al comienzo era muy difícil. Siempre decía, oye, ¿qué vas a hacer? Yo el electrónico. ¿Qué diferencia en la electricidad con la electrónica? Entonces, en la electricidad nosotros queremos solamente ver, dominar la corriente misma, pero en electrónica queremos manejar la señal, ¿cierto? El voltaje o la corriente vista como una señal, casi como una información, como un sistema de control prácticamente del pasaje. Una computadora es eso. Por eso una computadora está hecha del sistema binario. Uno dice, ¿por qué binario? Haciendo lo que es estándar. Nosotros tenemos la decimal, ¿no? ¿Por qué es binario? Porque 0 no pasa por el voltaje y 1 pasa, ¿cierto? Así se forman las computadoras, ¿no? O sea, sencillamente en este momento no pasa 1, no pasa 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, eso es en la base 2 significa algún número en especial. Muy bien, entonces un transistor controla el flujo de corriente por medio de una corriente de tensión, en cambio un tubo al vacío controla el flujo de la corriente por medio solamente de la tensión. O sea, hay una diferencia entre voltajes y cantidad de corriente. ¿Ok? ¿Me tienen para revisar qué cosa es electricidad? ¿Qué cosa es componentes electrónicos? Los componentes electrónicos tenemos ahí los pequeños diodos, transistores, las pilas mismas, pequeños generadores. Estos son de un circuito electrónico, o sea, casi minimalista. Cada vez hacen transistores y hacen chips, bueno, cada vez más pequeños. A ver, algunas diferencias, ¿no? Porque a veces las diferencias en algunos casos no se pueden ver. Los circuitos eléctricos, los componentes, salvo el generador, suelen ser elementos pasivos. Circuitos electrónicos, estos circuitos contienen uno o más elementos activos. El flujo de intensidad de corriente se controla mediante interruptores, conmutadores de resistencia. En los electrónicos, el control se efectúa mediante señales eléctricas. Eléctricos trabajan con intensidades de varios amperios y amplio rango de voltajes. En cambio, los electrónicos trabajan con intensidades del orden de miliamperios y con una decena de volts. Todo nuestro teléfono, todo nuestro electrónico usa menos energía. Está relacionado con la potencia, está relacionado con el control de la información. Funcionan con corriente continua o alterna, depende del circuito. La mayoría funciona con corriente. Muy bien, tengo que borrar. Ahorita viene el licenciado Chumpi. Creo que se haya acordado. Ariana, ¿te comunicaste con Chumpi? ¿Ya ves? Ya fallaste. No, 5 puntos menos. Está castigada. Vaya a su cuarto, que ahorita voy yo.